estoy compartiendo pantalla. Ok. El día de hoy vamos a hablar sobre trombocitopenia inmune, conocido como PTI. Es una plaquetopenia aislada, el cual usualmente o generalmente va a producir algún tipo de hemorragia. Okay. Entonces, esta es la megacariopoiesis, es decir, la formación de plaquetas. Y acá tenemos los stem cells. Todo esto es dentro de la médula ósea. Los stem cells que van a dar producción tanto a la serie mieloide como a la serie linfoide. La serie linfoide con los linfocitos, las células plasmáticas, y la serie mieloide con la serie eritroide y con la serie megacariocítica. La megacariocítica son las plaquetas, son unas células muy grandes que de la parte externa van a liberar unos corpúsculos llamados plaquetas. Esto se produce en la médula ósea, entonces estos megacariocitos van a liberar estas plaquetas que van a ir hacia la sangre y van a estar en el torrente sanguíneo. Estas plaquetas son importantes porque tienen varios constituyentes dentro de su estructura. La membrana, que donde van a estar las glicoproteínas 1B y las glicoproteínas 2B3A, las cuales nos van a servir para que se produzca esta destrucción plaquetaria. Es decir, estas glicoproteínas, que son unas proteínas en la membrana, van a ser reconocidas como extrañas en la fisiopatología del PTI, como lo vamos a ver. Estas glicoproteínas se encuentran en las membranas plaquetarias. Aparte de eso, tenemos el sistema canalicular, por donde las plaquetas van a emitir sus componentes internos, como dentro de lo más importantes los gránulos alfa y los gránulos densos. Los gránulos alfa que sirve para la hemostasia, el cual tiene factor 5, factor von Willebrand, el fibrinógeno, y los gránulos densos que tienen ATP, ADP, que van a servir para la activación plaquetaria. Las mitocondrias, si bien es cierto, las plaquetas no tienen núcleo, pero tienen las mitocondrias para la producción de su energía. Los gránulos lisosomales, los gránulos lisosomales que nos van a producir también el sistema de degradación de estas plaquetas. Entonces, las plaquetas son corpúsculos que vienen de los megacariocitos, que son células más grandes, y encontramos dentro del sistema sanguíneo en un conteo entre 150.000 a 450.000 por microlitros. Fragmentos celulares de los megacariocitos circulan en la sangre, tienen un tamaño pequeño, 2 a 3 micrómetros de diámetro, aproximadamente su vida media es de 7 a 10 días, cumplen funciones esenciales en la hemostasia, adhesión, activación y agregación plaquetaria, y el recuento plaquetario es entre 150.000 a 450.000 por microlitros. En la parte inferior vemos todas las células sanguíneas desde la serie de los leucocitos con los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, un macrófago, un linfocito, un glóbulo rojo y las plaquetas, que son unos corpúsculos muy pequeños. Dentro de una lámina periférica, un frotis de sangre periférica, vemos los glóbulos rojos, que más o menos miden 9 micrómetros, y las plaquetas, que son estos componentes más rosaditos que miden entre 2 a 3 micrómetros. Es lo más pequeño y así se aprecia dentro del frotis de sangre periférica. Más o menos de estas plaquetas tenemos entre 150.000 a 300.000 por microlitro. Esta diapositiva para apreciar cómo las plaquetas van a producir el tapón plaquetario. Las plaquetas circulan en la sangre ante una lesión endotelial. La parte inferior es el endotelio. Se libera el colágeno y se va a unir con el factor von Willebrand la glicoproteína 1B9. Esta glicoproteína se une al endotelio, se activan las plaquetas y estas plaquetas van a ser unidas entre ellas con la glicoproteína 2B3A. Estas dos importantes en la fisiopatología del PTI.
luego se contraen, liberan los gránulos alfa, los gránulos densa, eh, fosfa- fo- liberan una capa de fosfolípidos para que se produzca ahí la coagulación y se forma el coágulo de fibrina. Entonces, ¿qué es el PTI o qué es la trombocitopenia inmune? Es un desorden autoinmune, es una enfermedad inmune caracterizada por plaquetas bajas aisladas y un sangrado mucocutáneo. Antes se le conocía como PTI, hasta ahora todavía se le puede decir PTI, pero dentro de sus siglas quería decir púrpura trombocitopénica inmune. Actualmente solamente es trombocitopenia inmune, ya que por definición es menos de 100.000 plaquetas el, la trombocitopenia inmune, y muchos pacientes pueden tener 90.000 plaquetas y no tener púrpura, por eso que se extrajo de la denominación púrpura trombocitopénica inmune a solo trombocitopenia inmune. Esta puede ser primaria o secundaria. Secundaria si no tiene, si se encuentra una causa o alguna condición asociada a esta plaquetopenia. Puede ser el primario, que es más o menos el 80% al debut, y el secundario, donde tiene una asociación, una causa o una etiología que es el 20%. Como ya dijimos, lo normal es entre 150.000 a 450.000 por microlitros de las plaquetas, y en PTI es menos de 100.000 microlitros. Se puede clasificar según el tiempo de presentación de reciente diagnóstico, menos de 3 meses de duración, persistente entre 3 a 12 meses de duración y crónico mayor de 12 meses de duración. También se pueden dar algunas definiciones como severa, que una trombocitopenia severa es si es que hay un sangrado clínico relevante, y refractario si hay un PTI severo después de la esplenectomía, respuesta completa si es mayor de 100.000 y respuesta con más de 30.000 o más del doble de lo normal del conteo plaquetario. Algunas definiciones más, en la parte inferior, diagnóstico reciente, menos de 3 meses, persistente 3 a 12, crónico mayor de 12 meses, remisión más de 100.000 plaquetas. Lo otro, dependiente de corticoides, si tienen más de 5 miligramos de prednisona constantemente para poder mantener un conteo plaquetario óptimo. Esto de la definición de 3 meses de diagnóstico reciente, persistente hasta 12 meses y más de 12 meses crónico, se da la posibilidad de esta remisión espontánea. Es decir, mientras menor es el tiempo, la remisión espontánea es mayor. Es decir, el paciente entre 0 a 3 meses, como es un fenómeno inmune, podría producir una remisión espontánea. Entre 3 a 12 meses, esa remisión espontánea va disminuyendo, y más de un año o 12 meses, la remisión espontánea es menos que cuando inicialmente se diagnosticó. De ahí a que luego de un año, de 12 meses, porque ya la probabilidad de que se remita espontáneamente no la tenemos, es que se puede pensar o se puede catalogar estos pacientes si es que sigue con plaquetas bajas, para poder llevarlos a una esplenectomía. Dentro de la epidemiología, bueno, ya dijimos menos de 100.000 plaquetas, es un diagnóstico de exclusión. La incidencia es 2 a 10 casos por 100.000 adultos por año. Y hay un ligero pico mayor en los pacientes mayor de 60 años. La mortalidad en los pacientes con trombocitopenia aumenta cerca de 1.3 a 2 veces frente a la población normal. En los niños el 80% es autolimitado, 3/4 partes se pueden autolimitar y suelen ir después de una infección viral. Y en los adultos usualmente el 75% evoluciona a una enfermedad crónica, hace una trombocitopenia crónica. En la incidencia se ve, esto es de acuerdo a sexos, en el masculino ligeramente mayor, menos de 14 años, luego hay una predominancia ligera de las mujeres hasta los 50 años, y en más de 60 años es muy parecido. Ligeramente mayor en varones, en niños, y en adultos ligeramente mayor en mujeres. ¿Cómo es la fisiopatología de la PTI o de la trombocitopenia inmune? Entonces tenemos
una alteración o una disregulación inmune principalmente. También están asociados caracteres genéticos, que hay predisposición a esta disregulación inmune, y a veces se encuentra un evento desencadenante. Entonces, dentro de esta disregulación inmune hay una pérdida de la tolerancia inmune. El cuerpo ya no reconoce lo propio, no reconoce las plaquetas como propias. Hay una disminución de los linfocitos T reguladores, de los linfocitos B reguladores, las células dendríticas disminuyen, aumentan las células plasmáticas, aumentan los linfocitos TH1, TH2, TH17, que se activan muy intenso cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces el cuerpo está eh, tratando de destruir estas plaquetas pensando que es algo extraño. Y principalmente del componente de estas plaquetas en su membrana, las glicoproteínas 1B9 y 2B3A. Esta es una representación esquemática de una plaqueta. Hay una pérdida de la tolerancia inmunológica hacia estas plaquetas, entonces uno reconoce como extraños las glicoproteínas 2B3A y la glicoproteína 1B9. El anticuerpo lo va a reconocer como extraño y por su región FAP se va a unir a estos receptores de estas plaquetas, y la región FC va a estar libre, que va a tener sus receptores en los macrófagos y los van a fagocitar. Ya desde el 2002 se postula esta teoría en el New England Journal Medicine, que es el sistema humoral, porque se producen estos anticuerpos en cantidades excesivas, reconociendo como extraño a estas glicoproteínas 2B3A, se van a unir estos anticuerpos y por los receptores FC de los macrófagos van a destruir o van a fagocitar a estas plaquetas. Luego estos macrófagos con los linfocitos se van a comunicar con los linfocitos T, y estos a su vez con los linfocitos B, para que produzcan mayor cantidad de estos autoanticuerpos para que destruyan las plaquetas. Ese es el sistema humoral. Ya en el 2017 se publica en el mismo New England, donde aparte de esta producción de estos anticuerpos, de estas células B que producen anticuerpos contra las plaquetas porque lo reconocen extraños, sobre todo a la glicoproteína 1B9 y 2B3A, se van a pegar hacia esas plaquetas y los macrófagos van a destruirlo, y otra vez los macrófagos con las células T helper van a comunicar que produzcan a través de estos intermediarios a las células B para que produzcan mayor cantidad de anticuerpos. Pero a su vez, estas células B van a comunicar a las células T citotóxicas, células TCD8 principalmente, para que exista una destrucción in situ de estas plaquetas. Entonces este es el mecanismo humoral para que estos linfocitos TCD8 destruyan a las plaquetas. Inhiben a las células T regulatorias, que cuando ocurre normalmente esto, estas células T regulatorias se incrementan para frenar a estos linfocitos TCD8, pero al estar disminuidos, estos linfocitos T siguen destruyendo a las plaquetas. Muy aparte, como los megacariocitos, que como vimos inicialmente son los que producen todas estas plaquetas, también tienen las mismas componentes estructurales dentro de la membrana plaquetaria, y los anticuerpos se van a pegar para destruirlo, y también las células T citotóxicas van a destruir estos megacariocitos in situ. Entonces vamos a tener una destrucción periférica comúnmente, que es lo más frecuente que se ve, pero también podemos tener una destrucción de los megacariocitos, que es la producción de en la médula ósea, en el centro medular, como un mecanismo central. Esto es lo mismo más o menos como para resumir: las células presentadoras de antígenos, las células T helper, los linfocitos B producen los anticuerpos que van a destruir las plaquetas en el sistema periférico y en la médula ósea, y estos linfocitos T citotóxicos que van a destruir las plaquetas también en el sistema periférico y también a nivel de la médula ósea, los megacariocitos. Y tenemos un tercer mecanismo más. Entonces tenemos dos mecanismos principales: las células B produciendo los anticuerpos que se unen a las plaquetas y son destruidas por los macrófagos. Las células B
que comunican a la célula, a los linfocitos TCD8, los linfocitos T citotóxicos que van a destruir las plaquetas in situ, pero existe otro mecanismo. Normalmente las plaquetas tienen una solución de sialina en su membrana citoplasmática, en la parte exterior. Conforme pasan los días, esto se va perdiendo y por los receptores de Ashwell-Morrell van a destruir el hígado, los macrófagos van a destruir a estas plaquetas. Entonces, ese mecanismo es normal cuando van pasando los días y va llegando a unas plaquetas que ya tienen 7 a 10 días. Pero las glicoproteínas 1B9 acelera esa pérdida. Los anticuerpos antiglicoproteínas 1B9 aceleran esa pérdida de esa sialina. Entonces, cuando las plaquetas pasan por el hígado, estos receptores de Ashwell-Morrell se van a unir y los macrófagos también lo van a destruir, produciendo una mayor destrucción. Entonces tenemos tres mecanismos. Las células B con los anticuerpos que se unen a las plaquetas y son destruidas por los macrófagos, las células T citotóxicas que las destruyen y la deshialinización que se acelera en estas plaquetas y el hígado y en el hígado son destruidas. Esos son los tres mecanismos que tenemos para la destrucción de las plaquetas. También se puede ver ya en el laboratorio al dosar los niveles de trombopoyetina. La trombopoyetina es la que se va a unir a los receptores de trombopoyetina en el megacariocito y van a producir mayor cantidad de plaquetas. Entonces, esta trombopoyetina, cuando hay un conteo de plaquetas normal, 290.000, tenemos un dosaje de trombopoyetina bajo porque tenemos un buen nivel de plaquetas. En una anemia plástica que podemos tener 10.000 plaquetas, este nivel de trombopoyetina se incrementa, pero no se produce porque el mecanismo de la destrucción en la anemia plástica es diferente. Pero en el PTI, o en la trombocitopenia inmune, también podemos tener 10.000 plaquetas y un nivel de trombopoyetina bajo. Es decir, si yo doso el nivel de trombopoyetina debe estar normal o bajo. En los niveles de trombopoyetina menores de los esperables para el grado de trombocitopenia. Esto se debe a que la destrucción de estas plaquetas por los macrófagos también destruyen la trombopoyetina. Clínicamente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es un diagnóstico de exclusión. Lo que vamos a apreciar en la lámina periférica o al paciente con el debut de este PTI es trombocitopenia aislada, solo las plaquetas bajas. Hemoglobina y leucocitos deben estar normales. Entonces al tener trombocitopenia podría pensar en una serie de alteraciones que me producen plaquetas bajas, desde infección por VIH, síndrome antifosfolipídico, lupus eritematoso, coagulación, existe una variedad. Entonces, el diagnóstico de que sea primario es un diagnóstico de exclusión. Usualmente con la plaquetopenia baja está alterado la hemostasia primaria, porque son las plaquetas las que cuando hay una lesión endotelial van a ir hacia esa lesión endotelial y se va a producir una vasoconstricción. Entonces, como tenemos pocas plaquetas, el sangrado va a ser tipo plaquetario, es decir, a nivel de piel y mucosas vamos a tener sangrado. Podemos ver en la lámina periférica plaquetas grandes y los anticuerpos antiplaquetarios, su sensibilidad y especificidad es baja, pero por lo cual no se recomienda como criterio diagnóstico, pero sí podemos solicitarlo y si es positivo nos va a dar más fuerza que es un PTI, pero no es un diagnóstico definitivo si dosamos anticuerpos antiplaquetarios. En un estudio de más o menos 430 pacientes con PTI, lo más frecuente, hemorragias cutáneas 61%, en cavidad oral 29%, epistaxis 17% y los demás en menor porcentaje. Entonces, lo que tenemos que buscar en un paciente con una trombocitopenia severa o una trombocitopenia aislada es en piel y mucosas, que es el sitio principal que puede producirse hemorragias. Puede
Puede ocurrir también una hemorragia intracerebral en 1%, gastrointestinal 4%, pero es en menor porcentaje. Para el diagnóstico, ¿qué es lo que debemos apreciar o solicitar? Las guías americanas nos recomiendan, si tengo una trombocitopenia aislada, solicitar pruebas para hepatitis C y para VIH. El aspirado de médula ósea no debería realizarse, sobre todo si es un PTI típico, es decir, una trombocitopenia aislada, y es de debut, es un diagnóstico de PTI de debut. En cambio, los británicos amplían para el diagnóstico su espectro de exámenes, aumentan anticuerpos antinucleares, Helicobacter pylori, una ecografía abdominal, pruebas de función tiroidea, tratando de descartar condiciones asociadas. Lo cierto es que nosotros debemos hacer, de todas maneras, en un paciente con PTI aislado y solamente con trombocitopenia, VIH, hepatitis C, de todas maneras, ya de acuerdo a la clínica de lo que tenga el paciente, podríamos pedir una ecografía abdominal, pruebas de función tiroidea, si tiene artralgias, algún dolor, anticuerpos antinucleares para descartar un lupus, síndrome antifosfolipídico, si por ahí ha tenido eventos de trombosis, anticardiolipinas, el dosaje de inmunoglobulina si son menores para detectar una deficiencia de inmunoglobulina que produce trombocitopenia. Y ya para cuando el paciente no es de debut o no es de diagnóstico reciente, es persistente o crónico, sí se recomienda un aspirado de médula ósea, anticuerpos antiplaquetarios, virus como citomegalovirus, Epstein-Barr y niveles de trombopoyetina. En el UpToDate tenemos las causas de la trombocitopenia, que son una variedad muy, muy, muy alta de esta trombocitopenia, pero principalmente la que se lleva el 80% es la trombocitopenia inmune primaria. Puede haber pseudotrombocitopenia, que con el anticoagulante que se utiliza para que se procese la muestra se pueden aglutinar las plaquetas y producirnos una falsa pseudotrombocitopenia, pero eso lo descartamos con una lámina periférica. Pueden ser por drogas, hay una serie de drogas que producen trombocitopenia, paracetamol, las sulfas, la trombocitopenia inducida por heparina. Eso hay que indagar en el cuadro clínico. Algunas comidas y brebajes también que contienen quinina pueden producir trombocitopenia, infecciosas cualquiera, HIV, hepatitis C a la cabeza, hiperesplenismo debido a enfermedad hepática, alcohol, hasta condiciones cancerígenas como síndrome mielodisplásico, anemia plástica, que podrían producir estas trombocitopenias aisladas. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial tenemos varias entidades. El 20% de las presuntas PTI son diagnósticos alternativos, es decir, aparecen como una trombocitopenia aislada, se hace el dosaje, el paciente no tiene, no tiene clínica de otra alteración, pero en el camino pueden desarrollar alguna otra alteración, alguna otra patología, o si somos muy minuciosos podemos encontrar un diagnóstico alternativo de solo trombocitopenia inmune primaria o aislada. Hasta en un 20% se ven en los estudios. Dentro del diagnóstico diferencial de una trombocitopenia inmune tenemos la pseudotrombocitopenia, que se produce de aglutinaciones por el EDTA, el PTI secundario, que tiene diferentes causas que nos lleva a este PTI secundario: autoinmunidad, infecciosas, neoplasias, inducida por fármacos, y las fallas medulares como una aplasia o como un síndrome mielodisplásico que nos puede producir esta trombocitopenia. Si tengo sospecha de un síndrome mielodisplásico, una aplasia, un aspirado de médula ósea, biopsia hueso, me va a ayudar a diferenciar si es un PTI por una aplasia o por un PTI. Dentro de las etiologías o causas que producen el PTI, el 80% es primario y un 20% es secundario. A la cabeza en este estudio, en el BLOT, en el 2009, lupus eritematoso sistémico, 5%, síndrome antifosfolipídico 2%, deficiencia inmune 1%, leucemia linfática 2%, síndrome de Evans 2%, HIV 1%, hepatitis C 2%, Helicobacter pylori 1%. Entonces, todas estas
patologías tendríamos que descartar, pero todas tienen alguna clínica o alguna condición que me pueda sugerir que sea una de estas patologías. Lo que se recomienda o lo que debemos hacer es de todas maneras hepatitis C, VIH, y de acuerdo a la clínica podemos aumentar. En países endémicos como el nuestro, Helicobacter pylori está presente y también deberíamos dosar anticuerpos contra Helicobacter pylori. Si lo encontramos, Helicobacter pylori, lo primero que hay que hacer es erradicar el Helicobacter pylori y muchas de esas veces, en esas oportunidades, las plaquetas se resuelven luego de dosarlo. Pues un poco viendo lo que ya hemos comentado previamente, inicialmente en la evaluación básica tenemos un buen examen físico, una historia clínica. Usualmente un paciente con PTI no debe tener esplenomegalia, el hemograma completo y un frotis de sangre periférica, virales, hepatitis, VIH y dosaje de inmunoglobulinas, inicialmente. En una evaluación secundaria, si todo encuentro negativo, perfil reumatológico, pruebas de Helicobacter pylori, sobre todo en áreas de alta prevalencia, y si es mayor de 60 años, ya pasa a ser un persistente luego de 3 meses, o hay una presentación atípica, una biopsia aspirado de médula ósea. Eh, eh, si luego de hacer todos los exámenes sigue siendo negativo, todas las pruebas son negativas, me quedo como una trombocitopenia inmune primaria. Muchas veces el administrar corticoides e inmunoglobulinas nos produce una respuesta, hasta el 70-80% inicialmente responde a corticoides, y esto confirmaría retrospectivamente el diagnóstico inmunológico, que se trata de una trombocitopenia inmune primaria. En el tratamiento es importante, el objetivo terapéutico no es alcanzar un nivel de plaquetas por encima de 50.000 o 100.000. El objetivo es alcanzar un nivel de plaquetas seguro, que no me produzca sangrado. Usualmente ese nivel de plaquetas está entre 20.000 a 30.000 por microlitro, usualmente. Es decir, no necesito llevar a valores por encima de 100.000 o 150.000. Con más de 20.000, más de 30.000 y sin sangrado es el objetivo terapéutico. Igual se tiene un riesgo de cuando un paciente tiene plaquetas por debajo de 10.000, pero se da entre 1.5 y 8% una hemorragia intracerebral. Y existen unas microhemorragias ocultas cuando hay menos de 30.000 plaquetas, casi el 50% hacen microhemorragias ocultas. También hay que ver los modificadores o los condicionantes que pueden producirme una trombocitopenia, que esta trombocitopenia se convierta en sangrado. Si es un paciente adulto mayor, 80 años, si usa otros medicamentos como la warfarina, que es un anticoagulante, o un antiagregante como la aspirina. Entonces, esto agrava el cuadro y tenemos que ver el control de las plaquetas. Y si tiene algunas comorbilidades sistémicas, también pueden modificar el riesgo para que se produzca el sangrado. Dentro de las opciones terapéuticas debemos actuar en dos sitios principales, ¿no? Disminuyendo la destrucción de plaquetas. ¿Cómo lo realizamos esta disminución de la destrucción de plaquetas? Disminución de la depuración plaquetaria por el sistema retículo endotelial, es decir, por los macrófagos, que los macrófagos no fagociten estas plaquetas, y ahí nos ayudan los corticoides, la inmunoglobulina, la esplenectomía. El vaso es un sitio grande donde encontramos cantidades excesivas de macrófagos. Entonces, si esplenectomizamos y sacamos el vaso, ya no van a haber estos macrófagos para destrucción. La inhibición de la producción de estos anticuerpos, entonces actúan sobre los linfocitos B para que ya no produzca mayor cantidad de anticuerpos, actúan sobre los linfocitos T para que no destruyan las plaquetas. Y el otro mecanismo es el incremento de la producción plaquetaria. Se va hasta los mismos megacariocitos y estimulan para que estos produzcan mayor cantidad de plaquetas. Tenemos al romiplastin, el trombopac, que son agonistas de receptores de la trombopoyetina. Van a ir a estos receptores de trombopoyetina que están en la membrana plaquetaria y los van a estimular para que produzcan mayor cantidad de plaquetas. Este es
un fluxograma para ver el conteo de plaquetas con cuánto es suficiente mantener una buena hemostasis. En el diagnóstico de PTI reciente, es decir, debut, se requiere como cohorte para dar tratamiento menos de 30.000. Si tiene más de 30.000 y evidentemente no hay sangrado, solamente se observa. Si es menos de 30.000 o hay síntomas sanguíneos, podría ser 40.000, pero sangrando, ahí sí se utilizan los glucocorticoides, pero como cohorte de plaquetas, 30.000. Se da corticoides en primera línea. Para una segunda línea ya se baja a 20.000 a 30.000 del conteo de plaquetas, es decir, damos pulsos de corticoide o damos ciclos de prednisona y luego de 4, 6, 8 semanas las plaquetas están por debajo de 20.000 o hay síntomas sanguíneos, pasamos a una segunda línea. Si está más de 20, 30.000 y sin sangrado, solo observar. Pero si está por debajo de 20 o hay síntomas sanguíneos, ya como segunda línea esplenectomía, rituximab o los agonistas receptores de trombopoyetina. La esplenectomía siempre se tiene que esperar más de un año para poder realizarlo. Cada vez la esplenectomía se utiliza en menor magnitud. Y como tercera línea, si es que persiste baja las plaquetas, podemos, si utilizamos un agonista de trombopoyetina, acá podemos utilizar otro o combinación de terapias. Por encima de 20.000 y sin sangrado, solamente observación. Las guías americanas también recomiendan en lo que se ha comentado, con plaquetas menos de 30.000 deberíamos iniciar tratamiento. La esplenectomía para quienes han fallado a corticoides, agonistas de receptores de trombopoyetina, si fallaron a corticoides, si fallaron a esplenectomía, podemos utilizar estos agonistas de receptores de trombopoyetina. La guía del 2022 incrementa algunas otras observaciones. Dexametasona o prednisona, erradicación del Helicobacter pylori, inmunoglobulina, combinación de terapias cuando es un PTI de diagnóstico reciente. Y en niños podríamos utilizar inmunoglobulinas con o sin metilprednisolona. También se utiliza corticoides y inmunoglobulina. Agonistas de receptores de trombopoyetina se utiliza como segunda línea, bajas dosis de rituximab, segunda línea, esplenectomía, segunda línea. Lo nuevo de esta guía del 2022 es fostamatinib, que es un inhibidor tirosina quinasa a nivel esplénico. En el vaso disminuye la destrucción de las plaquetas por los macrófagos que están en el vaso. Rituximab con o sin ciclofosfamida, agregan atra, rituximab, danazol, hidroxicloroquina, inmunoglobulina o el trombopac para cirugía. Y en los niños igual agregan algunos medicamentos como tratamiento. La mayoría de guías recomiendan la esplenectomía luego de un año, basado en estos estudios, la guía de Lash, la guía francesa, noruega, alemana, donde se debe de diferir la esplenectomía por encima de 12 meses, ya que si se hace una esplenectomía, por ejemplo, a los 4 o 5 meses, todavía existe la probabilidad de que ocurra una remisión espontánea y el paciente haya sufrido una cirugía, que es una esplenectomía, que el paciente lo inmunosuprime y también hay riesgo de tromboembolia. Entonces, PTI diagnóstico reciente, primera línea corticoides, inmunoglobulinas si la trombocitopenia es severa o existe sangrado. Si usualmente el resultado con corticoides es 70-80%. Luego la mitad suelen recaer cuando se disminuye la dosis o con el paso de los meses. Si recaen o no hay respuesta, tenemos segunda línea, 3 brazos. Esplenectomía, si es más de un año del diagnóstico. Agonistas de trombopoyetina, que suelen ser vía oral y con respuestas del 70-80%. Hay vía oral y subcutáneo. Y el rituximab, que tiene buena respuesta, que puede ser 60-70%, pero conforme pasan los años la respuesta se va perdiendo. El rituximab es un anticuerpo CD20 que va a destruir a los linfocitos B para que no produzcan anticuerpos.
los agonistas receptores de trombopoyetina van a estimular a los megacariocitos para que produzcan mayor cantidad de plaquetas. Y la esplenectomía va a extraer el vaso y donde se produce la mayor destrucción de plaquetas por los macrófagos del vaso. Esta diapositiva es para ver la respuesta inicial y el pico de respuesta, es decir, los diferentes tratamientos, en qué momento actúan. Como vemos, el que actúa más rápido es la inmunoglobulina, tanto en la inmunoglobulina humana o la inmunoglobulina anti-D. De 1 a 3 días producen su efecto, es decir, rápidamente su acción. La dexametasona de 2 a 14 días. La metilprednisolona no la tenemos acá, pero también es 2 a 14 días. La prednisona demora un poco, pero 4 a 14 días. Los nuevos tratamientos como el romiplastin y el trombopac todavía demoran una semana en tener efecto. El rituximab también una semana. Y los demás tratamientos que cada vez se utiliza menos, también entre 1 a 2 semanas para empezar su efecto. El trombopan es un agonista de receptor de trombopoyetina. Dentro de estos megacariocitos, que es donde se están produciendo las plaquetas, tenemos su membrana celular de estos megacariocitos y ahí tenemos los receptores de la trombopoyetina. El trombopac va a ingresar, va a unirse a este receptor de trombopoyetina, va a activar al JAK-STAT, va a fosforilarlo y los va a activar produciendo una señal de traducción intensa y continua, produciendo una gran cantidad de plaquetas. Entonces, vamos a tener producción de plaquetas continuamente. Ese es su mecanismo del trombopac. La FDA lo aprobó desde el 2008 y en la Unión Europea desde el 2010. Nosotros lo tenemos desde hace 6 años por lo menos que ya estamos dando el trombopac a los pacientes con PTI. Okay. Y las últimas diapositivas, bueno, un algoritmo terapéutico. El tratamiento inicial es corticoides. Esto más o menos apareció en los años 80, 1980, y hasta ahora se sigue utilizando el corticoide como primera línea, debido a su costo que es bajo y debido a su efectividad que puede llegar hasta 80%. Igual tiene muchos efectos adversos los corticoides y se recomienda como máximo utilizarlo 6 semanas, perdón, que puede ser la prednisona, sobre todo, que se da entre 0,5 a 2 miligramos por kilo. Usualmente lo utilizamos en 1 miligramo hasta 6 semanas. La inmunoglobulina, que es un tratamiento de urgencia, actúa muy rápidamente y los resultados son hasta el 90%, pero es transitorio. Si falla al corticoide, tenemos la segunda línea de tratamiento. Agonistas de trombopoyetina, rituximab, la esplenectomía y los inhibidores de tirosina quinasa esplénico, el fostamatinib. Como tercera línea, esto ya lo pone en esta revisión, lo pone en la esplenectomía, pero la esplenectomía está ahí más de un año y es candidato a esplenectomía. Todavía no lo retiran, cada vez lo ponen como última línea, porque es una cirugía y además porque cada vez existen más de estos agonistas de trombopoyetina, aunque son caros, pero cada vez está apareciendo más en el mundo. También tenemos como tercera línea combinación de inmunosupresores y algunas terapias de investigación. Como conclusiones, el PTI es un desorden autoinmune, tiene 3 subtipos de acuerdo al tiempo de presentación: diagnóstico reciente, hasta 3 meses, persistente, hasta 12 meses y crónico, más de 12 meses. La fisiopatología se centra en estas glicoproteínas que están en las membranas de las plaquetas. Estos anticuerpos van a ser producidos por los linfocitos B y se van a unir a estas glicoproteínas. Van a ser también activados los linfocitos T para que destruyan a las plaquetas in situ y es un diagnóstico de exclusión, principalmente menos de 100.000 plaquetas por microlitros. El sangrado es mucocutáneo y se tiene que excluir VIH, hepatitis C y anticuerpos antinucleares para descartar el lupus. Tratamiento de primera línea, corticoides,
y esto va de acuerdo al conteo plaquetario y si tiene sangrado. Como segunda línea tenemos con bastante incremento de indicación los agonistas de trombopoyetina, la esplenectomía cada vez más alejado y todavía el rituximab como tratamiento de segunda línea. Esta es la última diapositiva, bueno, la bibliografía. Y si tuvieran alguna pregunta, algún, algún comentario, me lo pueden hacer llegar por el chat. Entiendo que no tienen audio. Ok. Se da más o menos entre 2 a 10 por 100.000 habitantes por año. Esto también de acuerdo a en dónde se realizan estos estudios, ¿no? Porque si se realiza un estudio como un conteo de plaqueta general, va a incrementar porque por debajo de 100.000 ya lo consideran PTI. Existe un rango entre 100.000 y 150.000 que digamos quede en el limbo porque lo normal es por encima de 150.000, pero el paciente entre 100.000 y 150.000 no suele tener síntoma alguno. Es más, por encima de 50.000 muchas veces no tiene ningún tipo de sangrado, ni hematomas, ni moretones. Más vienen porque se hicieron un conteo plaquetario y encontraron 80.000 y los envían a hematología. Pero ya por debajo de 100.000 estamos obligados a realizar estudios de esa trombocitopenia. Y ahí viene todo. Los principales, VIH, hepatitis C, hepatitis B, anticuerpos antinucleares si tiene clínica, una ecografía abdominal como para apreciar si es que hay algún hígado crecido, vaso crecido, paciente con cirrosis puede hacer una plaquetopenia leve, una esplenomegalia también podría ser una plaquetopenia leve. Entonces, el estudio eh, de la incidencia del PTI se da entre 2 a 10 por 100.000 habitantes eh, por año, pero puede incrementar si es que se hace un despistaje a toda la población, probablemente porque entre 50 a 100.000 muchos pacientes lo tienen y están completamente asintomáticos. Esta es una enfermedad autoinmune en la cual está muy relacionado la destrucción plaquetaria por el antígeno anticuerpo. Hay un desconocimiento de lo propio, por eso se dice que hay una pérdida de la tolerancia inmune y empiezan a destruir las plaquetas el propio organismo a través de sus defensas con los linfocitos T, con los linfocitos B y en el hígado que pierden la solución de hialina por los receptores que van a estar dentro del hígado, que los van a reconocer que no tienen hialina y lo van a destruir. Ok, si no hay ninguna pregunta, daríamos por concluido.